básico, vamos a tocar un poco lo básico. ¿Es Jesús el único camino a Dios? Es una pregunta, voy a repetirla. ¿Es Jesús el único camino hacia Dios? ¿Cierto o falso? Amén. Cierto. Segunda pregunta. Todos los que estamos aquí, ¿tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos? Amén. ¿Sí? ¿Alguno no ha aceptado a Jesús? ¿No? Te llamas Miguel, ¿verdad? Miguel, tratamos de leer. Miguel. Sí, ¿verdad? ¿Tú ya has aceptado a Jesús en tu corazón? ¿Lo has aceptado? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Aceptar es decirle, Señor, aquí está mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Ya no quiero actuar por mi propia voluntad, quiero que tú actúes en mí. Toma el control de mi vida y te entrego mi corazón. Ya no vamos a hacer lo que nosotros queramos, sino vamos a hacer lo que Dios quiere. Entre ellos acarrea privilegio como responsabilidad, asistir a la iglesia, portarnos bien, comportarnos decentemente y tratar de caminar honrada y fielmente hacia Dios. ¿Está bien? Ok. Lo dejamos ahí y al final seguimos platicando. Tercera pregunta. Algunos de los que estábamos presentes, y voy a hacerlo porque en el transcurso del caminar de la lección vamos a tocar un poquito el tema este. ¿Alguno de los que está presente cree que la salvación se pierde? Levante la mano el que crea que se pierde, ¿no? Bueno, alguno busque primera de Juan 2, 4, 5 y 19 y 20. Otro me ayuda a leer Efesios 1, 3, 13 y 14. Otro Efesios 2, 8 y 9. Otro Romanos 11, 29 y otro Juan 5, 24. Y ténganlo ahí, yo le voy a ahorita como lo vayan buscando. Primera de Juan 2, 4 y 5. Primera de Juan. Primera de Juan 2, 4 y 5. Y después se va a brincar al versículo 19 y 20. Otro Efesios 1, 13 y 14. Otro Efesios 2, 8 y 9. Otro Romanos 11, 29. Otro Juan 5, 24. El que lo lea, hermano, solamente quiero decir algo. No voy a profundizar en los versículos, pero si alguna palabra, alguien no le entiende, diga, hermano, yo no le entiendo a esto, y nos detenemos y lo aclaramos. ¿Le parece bien? Esto es como una afirmación o confirmación de que la salvación no se pierde, hermano. Por si alguna duda, o por si alguien viene y nos dice, hermano, es que existe de que la salvación se pierde porque dice el texto esto, este texto. Entonces, si algo acarrea una duda en ustedes, nos podemos detener y aclararnos. ¿Les parece bien? ¿Alguien me ayuda a leer aplicación para la vida? Amén. Dice, la palabra único representa algo especial, inigualable, singular. Quiere decir que es uno solo, no hay otro. En las tiendas se hace difícil comprar aparatos electrónicos porque hay de todas las marcas, de todos los tamaños y colores. Tienen diferentes características y diferentes precios. Lo mismo sucede en los supermercados con los víveres. Estamos acostumbrados a pensar en la abundancia y variedad de artículos, lugares que visitar, sistemas de transportación, hoteles, restaurantes, etc. Esta abundancia afecta a nuestra manera de pensar. Por eso a la mayoría de las personas les cuesta trabajo aceptar que hay un solo Dios, un solo camino a Dios y una sola religión verdadera. No pueden concebirlo porque se desarrollan en un ambiente con sistemas de creencias espirituales que los confunden. No pueden aceptar que Jesús es el único que puede llevarnos a Dios. La Biblia hace énfasis en Jesús como el único Salvador y Redentor. Y también dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerde este pasaje y grábeselo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Solamente en quién? En Jesús. Todos estamos convencidos y persuadidos que no hay otro camino más que ¿quién? Jesús. Que por María, de que por San Pedro, que San Judas, y que Pedro trae las llaves, y si esto, hermano, no hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra salida, otra solución más que a través de ¿quién? Jesús es el Hijo de Dios.
Por eso es la idea central. Por eso es el único que puede llevarnos a Él. Es el único que puede llevarnos a Él. El hermano leyó la aplicación. La palabra único representa algo especial, inigualable y singular. Quiere decir que es un solo y no hay otro ni otra persona que pueda decir que a través de los medios, a través de las formas, a través de maneras, a través de obras o a través de ciertas cosas, vamos a llegar a la presencia de Dios. Falso de que alguien dice, no, pues es que los malos se van a ir al infierno y los no muy malos van a pasar al purgatorio, a purgar sus armas y de ahí van a trasladarse al cielo, pero solamente los no muy malos. Eso es falso. Porque solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Quede claro, el infierno no se hizo para el ser humano. El infierno se hizo para Satanás y sus ángeles. Solamente que la persona dice, oye, pero ¿por qué Dios me va a mandar al infierno? Dios no va a mandar a nadie al infierno. Es la persona voluntariamente que decide por no aceptar a Jesús irse al infierno. ¿Por qué la persona se va al infierno? ¿Por lo que hace? No, por lo que no quiere hacer. ¿Qué no quiere hacer? Humillarse y aceptar a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. ¿Estamos claros hasta aquí, hermano? Amén. Ok. Estos pasajes que les di, vamos a ir tratando de verlos, algunos solo mencionados. ¿Alguien tiene 1 de Juan 2, 4 y 5? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 19 y 20, hermano. El mismo pasaje, hermano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 19 dice, ¿salieron desde dónde? De nosotros. Pero no. ¿Por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, Habrían permanecido con nosotros. dicen, es que la salvación se pierde porque, hermano, Es que no. y el que se fue, pero es que, oye, hermano, y si se va, ¿es salvo? Hermano, es que si se va, eso quiere decir que, ¿qué? Que no eran de nosotros, así fácil y sencillamente, hermanos. Porque si hubiesen sido de nosotros, permanecieran con nosotros. Otro pasaje, y ¿está claro aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Los oímos, escuchamos, fuimos sellados ¿con qué? Con el arra de su Espíritu Santo. Somos sellados. Ah, hermano, entonces quiere decir que podemos vivir como nosotros queramos. No, hermano. La Biblia dice que por nuestros frutos nos conoceremos. El verdadero cristiano, el que acepta a Jesús, no va a andar como nosotros queramos, sino va a andar buscando la voluntad de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia somos ¿qué? Salvos Salvos. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. de Dios. No es por obra, no podemos hacer obra, no es por dinero ni por lo que nosotros hagamos, sino es por la gracia de Dios. Pues es un don de Dios. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es un don de Dios. Y Efesios dice, ¿qué dice? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es irrevocable, hermanos? Que no se puede quitar. Que no se puede No tiene quitar. vuelta atrás. Hermano, la mayoría de nosotros, o quizás todos los que estamos presentes aquí, venimos de otros países. Yo nací en una iglesia bautista en un lugar que se llama, si lo pueden pronunciar, Pijijiapan, Chiapas. Y si no lo dejamos en Chiapas,
Desde el momento que yo creí en Cristo, Dios, el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Dios me dio dones, hermano. Y esa es una clase que a lo mejor después se mira, talentos y dones. El talento se recibe del momento que nace uno físicamente, como tocar una guitarra, barrer, trapear, tocar un instrumento. Ese es un talento, se recibe del momento que nace uno físicamente. El don se recibe cuando nace uno espiritualmente. Eso no es lo que nosotros queramos. Es lo que el Espíritu Santo mira en nosotros, en nuestra persona, y lo da para el servicio y el beneficio de la obra de la iglesia, hermano. Bueno, conclusión. Dios me llamó, cuando Dios nos recibimos a Jesús, Dios nos da dones según la capacidad que nosotros tenemos. La pregunta es, yo vine a este país hace 15, 16 años. ¿Será que Dios me quitó los dones? ¿No puedo hacer lo que yo hacía en aquel país o en mi lugar llamado Chiapas? No, hermano. Los dones los podemos usar donde usted y yo vayamos. Dios es el mismo y no va a quitar los dones. Ahora, lógicamente usted puede decir, oye, ¿y la salvación si me la dio también me la puede quitar si voy a otro país? Irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Donde usted vaya, siempre y cuando usted esté seguro. Ahora, Juan 5:24. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mira, hermano, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra, oye y cree al que me envió, a Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No dice, bueno, si cree y si oye y cree, a lo mejor en el futuro puede tener, si cuida su salvación. No, dice que, y si cree, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto dice que la salvación no se pierde, pero no vamos a vivir como nosotros queramos. Pregunta: ¿estamos seguros que somos salvos los que decimos ser salvos? ¿Sí me expliqué, hermano? Sí. ¿Estamos seguros que somos salvos los que decimos ser salvos? ¿Por qué, hermano? ¿Cómo nos aseguramos que somos salvos? ¿Cómo podemos estar seguros de que, dice Juan, por eso se fueron, porque no son de nosotros? Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros que lo que somos, hermano? Y no vamos a ser uno de los que, por un problema, momento o situación, salgamos. ¿Sabe la historia del trigo y la cizaña? ¿Todos lo sabemos? ¿Alguien no la sabe? Ambos son parecidos, hermano. Trigo y cizaña igualitos. Y dijeron, oye, alguien llegó a plantar cizaña en el trigo. ¿Quieren que vayamos y la arranquemos? Dijo, no la toquen. Espérense al momento de la siega, porque ambos tienen la misma función y hacen lo mismo. Y se parecen, son idénticos. No sea que al arrancar una cizaña, también te lleves un trigo. Es una pérdida. Espérate al tiempo de la siega. Porque en el tiempo de la siega, ¿por qué se va a identificar? Por el fruto, hermano. Hasta el último momento. Entonces vas a darte cuenta cuál es trigo y cuál es cizaña. Pero para ese último momento va a ser demasiado tarde, hermano. La idea es, hermano, que estemos persuadidos y convencidos. Porque el cristiano, tanto el verdadero cristiano como el falso cristiano, se sientan en una mesa, en una silla, traen una Biblia, escuchan el mensaje, también cantan, también oran, también predican, también enseñan. Pero no todos somos de nosotros. Algunos estamos con los de nosotros. Pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo nos identificamos como verdaderos cristianos, hermano? Por los frutos. Por los frutos. Comportamiento. Testimonio. Voy a hacer otra pregunta. ¿Realmente sentimos la presencia de Dios en nuestro corazón? ¿O venimos por emoción, por sentimientos, porque nos invitan, por necesidad, por cualquier situación, menos por amor a Dios? ¿Por qué estamos, hermano? La idea es que usted y yo estemos persuadidos y convencidos de que Jesús es el Cristo
y que el día de que partamos en este mundo, usted y yo volaremos a la presencia de Dios. Y lo que dice la Biblia, nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Eso dice la Biblia, hermanos. Triste y lamentablemente, para muchos no hace efecto en sus vidas, no porque la palabra no tenga poder, autoridad, sino porque la persona no fue de nosotros. ¿Pregunta? ¿Duda? Sí, hermano. Quería leer un versículo, no sé si lo había dicho ahí en Juan 10, del 27 en adelante. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo creo que es un versículo que, bueno, no sé si fue... No lo traigo. Pero bueno, hay muchos versículos que afirman esto. Y yo la otra vez hice la pregunta, pero bueno, ahí pasaron cosas, se nos olvidó, no sé. Y sobre todo sobre la doctrina esa, si se pierde o no se pierde la salvación. Y yo digo, tenemos que tener cuidado los que pensamos que la salvación, yo no lo pienso, que la salvación se pierde, porque si no nuestra vida se va a centrar en qué hacer para no perder la salvación, porque no la queremos perder. Entonces, en vez de estar sirviendo a un Dios, estamos sirviéndonos a nosotros mismos con nuestras obras para tratar de no perder la salvación. Por eso el Señor quiere que estemos seguros que fuimos sellados con el Espíritu Santo y la salvación está en nosotros, para que nos concentremos en eso y no en las obras, para tratar de mantener una salvación que la palabra dice que vino de Él, que es de Él, que Él es el que la mantiene, y al final, cuando estemos delante de Él, va a seguir siendo desde el principio al fin. Así es, hermano. Entonces, la salvación no se pierde, pero eso no quiere decir, que, repito, que podamos andar como nosotros queramos. Porque en el momento que hemos creído el cristiano, su anhelo y su deseo va a ser agradar a Dios. Él, la cizaña, va a tratar, pero no con amor, sino porque ve que alguien más lo hace, porque ve que es su obligación, un deber, una responsabilidad, pero sin un amor, ni nada que lo motive, ni lo lleve a hacerlo de corazón, hermano. ¿Sí me explico? ¿Estamos claros hasta aquí? La salvación no se pierde siempre y cuando sea genuino nuestro arrepentimiento para con Cristo Jesús, hermano. Ahora repito, pueden decir, pero es que el hermano pues era pastor, predicador. Bueno, pues volvemos al trigo y la cizaña, son parecidos y por eso se fueron, porque eran de nosotros, hermano. Triste, lamentablemente, repito, el verdadero cristiano, en las buenas y en las malas, vamos a la vida de Job, vimos el sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, pero todos sufrimos, ¿cierto o falso? Y nuestra vida, si vamos a la honestidad, no ha sido color de rosa. Hemos tenido topes, brincos y, hermano, altas y bajas, y arriba y abajo, y de cabeza y de pie. Pero usted y yo, aquí estamos, dándole la gloria y la honra a nuestro Creador. Ese es un verdadero cristiano. La cual el falso, cuando ve que va para arriba, empieza a huir. El falso empieza a ver otras diferentes. Ese es Job. ¿Ve la historia de Job? Vamos a la historia de Saúl. Cuando Saúl empezó a ver ciertas cosas en David, Saúl empezó a huir y hasta fue con una diferencia totalmente diferente, hermanos. El verdadero cristiano, aunque esté con la cabeza para abajo, ¿saben cómo murieron los discípulos? Busquen en sus teléfonos cuando tengan tiempo cómo murieron los discípulos de Jesús. Y van a ver que muchos, a uno, hermano, lo echaron en el aceite hirviendo, pero no criticó contra Dios. A otro lo sajaron, hermano, y al último lo acabaron matando, pero no blasfemó contra Dios. A otro lo decapitaban con la cabeza para abajo. Murieron de una manera mártir, pero con su fe puesta en Cristo Jesús. Y es la idea, hermano, que usted y yo estemos persuadidos y convencidos de, aunque venga el diluvio, usted y yo permanezca firme. De esa manera nos vamos a identificar como el verdadero trigo y el verdadero cristiano ante los ojos de Dios. Primera de Juan 5, 1 al 5, hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues esto es amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Jesús le dice a Pablo, era Saulo de Tarso, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, ¿cierto? El que no naciere de agua y del Espíritu. Le dice que el hombre, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de una madre y nacer de nuevo? No le estaba hablando de ese. Si la salvación se perdiese, entonces si la persona se va y vuelve, ¿necesitará otra vez nacer? Si mi hijo se porta mal, Cristo me da flores. entonces, ¿deja de ser mi hijo? No. ¿Puede entrar otra vez mi hijo de 11 años al vientre de mi esposa y volver a...? Es ilógico, hermano. Es ilógico. Lo que se pierde, vimos la vez pasada, es el gozo de nuestra salvación. Se pierden las recompensas, pero, repito, para el verdadero cristiano. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo se puede nacer de nuevo, hermanos? ¿Cómo podemos ser salvos? Para más segura la salvación. ¿Cuáles son los requisitos o el requisito para ser salvo? Aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cómo se acepta? Confesando, creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestra boca. ¿Alguien más tiene otra idea? Habíamos dicho eso. ¿Con la fe? Habíamos dicho que primeramente tenemos que considerarnos como pecadores, porque estamos separados de Dios, estamos en el mundo, nos consideramos pecadores, y entonces venimos ante Dios en arrepentimiento, y nos arrepentimos de nuestra vida pasada, y ahora nos la entregamos a Cristo. Es decir, tiene que existir el arrepentimiento a la vieja vida. Es una de las cosas. ¿Alguien más? El creer, hermanos, es reconocer nuestra situación de que estamos mal. Primero es aceptar nuestra mala condición. Para que usted va al médico, ¿qué tiene que estar? Enfermo. Pero muchos enfermos no quieren ir porque dicen, ¿a qué voy? Tienen que reconocer su situación primero para poder visitar un médico. La persona tiene que reconocer nuestra situación de pecado, de que el pecado nos separa de la presencia de Dios, que no nos deja ser salvos ni entrar a la presencia de Dios, sino que la persona, si no cree en Cristo, irá a un lugar llamado infierno. No porque Dios lo aviente o sea malo, sino porque la persona, por no recibir a Jesús, decide irse a ese lugar. Porque en tierra usted y yo decidimos a qué camino caminar y en qué lugar pasar nuestra eternidad. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El creer es aceptar nuestra condición pecaminosa y cambiar de dirección, pero no de la casa, hermanos. No va a decir, no, pues el hermano que cambie de dirección. No, el pastor siempre lo ha puesto así. Si vamos caminando para acá, es que retroceder en nuestros hechos, en nuestras acciones o malas actitudes. El cristiano se va a identificar. Dijeron a Pedro, oh, realmente reconocemos que Pedro, sí, Dios está con él, porque eran sin letras y del vulgo. En otras, o en nuestro idioma, eran ignorantes secularmente. Pero lo que ellos hacían no era a través del ser humano, sino era a través del Espíritu Santo. Y es como la gente, las personas, nos van a identificar a cada uno de nosotros como verdaderos cristianos. Todo aquel que nace de Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Esa es una de las cosas para el verdadero cristiano. Cuando realmente aceptamos a Jesús, nos vamos a identificar.
pero levantarme temprano para ir a la iglesia, el que piense así, tenga cuidado, hermano. No sea que no vaya a ser de nosotros. Porque los mandamientos le están gravosos, y el que realmente ha aceptado a Jesús, es un privilegio levantarnos a las 6, 7 de la mañana, bañarnos, alistarnos y vámonos a la iglesia. El hacer la voluntad de Dios acarrea felicidad, alegría, satisfacción. El falso, hermano, le son gravosos, siempre va a andar poniendo peros, pretextos, pero ¿por qué yo? ¿Por qué solo yo? Pero levantarme temprano, mejor no voy a la escuela dominical y voy hasta las 11. Siempre va a andar poniendo excusas y pretextos. Pero para el verdadero cristiano, dice, perdón hermanos, los mandamientos no son gravosos, hermanos. Y dice que nos vamos a identificar, hay una palabra allí, con amor. ¿Qué hace uno por amor, hermanos? ¿Eh? Cualquier cosa. La hermana mencionaba acerca de su hija, de la niña, y de Camila. Y por amor está a nuestros hijos, quisiéramos unos cambiar el papel. ¿Cierto, hermana? Estar en el lugar de ellos. Porque hay algo aquí, hermanos, en el corazón que lleva a entristecernos y a cambiar de lugar. De evitar lo que vemos que está pasando y transportarlo o trasladarlo a nosotros. El amor es inmenso. Y dice Primera de Corintios que el amor es ¿qué? Benigno. ¿Qué más? Todo lo puede, todo lo cree. Hay una palabra, ¿todo qué? Todo lo soporta. Hermano, nosotros nos soportamos. Poquito es el hermano, ¿verdad? De repente como que decía un amigo, pues de repente como que nos quisiera colear el diablo. Porque no todos, hermanos, es que decimos, es que mi hermano como que no me cuadra, como que no, nomás no, ¿verdad? Su sangre no es muy como la mía. Hermanos, dice que el amor todo lo soporta. Y no estamos tratando ni buscando de agradar al ser humano. Estamos tratando y buscando de agradar a Cristo, al que dio su vida para rescate de la nuestra. Hay una frase, hermanos. El que nace una vez va a morir 2 veces, hermanos. Así me explico. El que nace 2 veces va a morir 1 vez. ¿Me expliqué o lo explico? Se explicó. El que nace 1 vez, estamos hablando del nacimiento físico, va a morir 2 veces. Va a morir cuando parta de esa tierra y morirá por la eternidad en el sufrimiento. El que nace 1 vez. El que nace 2 veces, la física y la espiritual, va a morir solamente La física. en la física. Porque en la vida eterna estaremos felices por la eternidad. ¿Sí me explico? Amén. Pero necesitamos creer en Jesús y estar persuadidos y convencidos que realmente somos los que decimos ser. Pregunta: ¿por qué nos hacemos cristianos, hermano? ¿Solamente para evitar de algún mal hábito? ¿Porque Dios me quitó una enfermedad y por gratitud? Expliquemos, hermano, ¿por qué nos hacemos aleluya, hermano? Esa es dice la palabra que ni uno buscó a Dios. Entonces yo pienso, bueno, creo que lo que aprendí en la Biblia, que Dios es el que nos busca a nosotros, el que nos escoge por amor. Y si un día, como no sé, dice ese testimonio, cuando fui salvo yo no le estaba buscando. Y de pronto me vi frente a una alabanza, frente a un pastor, frente a una iglesia, llorando y recibiendo el Espíritu Santo. Y yo, que fue rápido, y yo, bueno, si yo no estaba, ¿por qué me hice? Y creo que es que Dios te busca el momento, y el momento que tú tienes el encuentro con el Espíritu Santo. Pero yo no lo busqué en ningún momento. Okay. El amor es el fruto del arrepentimiento para con Cristo, hermano. El amor es un fruto que vamos a mostrar y a demostrar después que creemos en Cristo, ¿sí, hermano? Hace un momento dijo que a veces estamos ignorantes y como acaba de decir, yo creo lo que dice el hermano Gustavo, porque cuando no tenemos el Espíritu Santo estamos ignorantes de la vida pecaminosa que llevamos, porque ahora que estamos compartiéndoles, muchos nos dicen, yo soy buena gente, no he matado a nadie, no tengo un pecado
pecado grave. Eso es pecado. Para ellos, el matar a una persona es como ellos pueden pecar, pero mientras son buena gente, no tienen pecado, o sea, están ignorantes de la vida pecaminosa que se lleva. Hay veces que y decimos ignorante y se escucha mal, ¿verdad? Como la palabra hipócrita. Hipócrita nos ofende si nos dicen, oye, tú eres hipócrita, ¿verdad? Solamente hipócrita es como doble sentido a la palabra, ¿cierto, hermanos? Doble sentido. Ignorantes es que no es, como por ejemplo dice, no, pues Cristo no es Dios. Eso es ignorar algo que es cierto, ¿no? Está ignorando a una palabra cierta nada más, ¿verdad? Pero nada de que seamos ignorantes en otra frase de que no sepamos nada o que somos personas insignificantes, usa la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿a dónde estábamos? No, que Dios no. El por qué. No buscamos a Dios. El por qué somos creyentes, por qué aceptamos ser creyentes. ¿Por qué aceptamos, hermanos? Si hay muchos, ¿por qué? Muchos por gratitud, es cierto. Muchos porque no queremos ir al infierno, queremos ir al cielo. ¿Por qué más, hermanos? ¿Por qué nos hacemos cristianos? Por la manera o por la forma en la cual usted y yo llegamos a ser cristianos. Déjelo a un lado. Aquí lo importante es nuestra seguridad. Que estemos persuadidos y convencidos de que realmente somos cristianos y que un día, después de esta vida, usted y yo estaremos con Cristo por la eternidad. Amén. Todos venimos de diferentes formas, hermano. Algunos, como es el hermano, ¿verdad? Y algunos venimos, yo siempre le decía a Dios, ¿cuántos años tienes, hijo? 21. A la edad de 15 años, un tío me decía, oye, pero hijo, tu condición puede cambiar. Pero yo le decía, oye, tío, Dios no me ha quitado un cáncer, no me ha quitado una enfermedad. Yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no soy callejero. Entonces, ¿qué puede perdonarme Dios si a mí no me gustan los malos hábitos? Yo de mi trabajo a la casa y el único vicio es un deporte que tengo por ahí, es todo. Y no me he sentido con una enfermedad mortal para que diga, Dios me quitó de esto. Hermanos, con el tiempo yo comprendí que no son las situaciones del ser humano, es lo que necesita, el vacío que hay en el corazón de la persona, que nadie lo llena, ni el vicio, ni los placeres, ni los hábitos pueden llenar el vacío en el corazón de la persona. Solamente ¿quién? Jesús, hermano. Es la última parte del rompecabezas que hace falta pegarla en el corazón de la persona. Para nosotros los cristianos tenemos que estar persuadidos y convencidos que ese rompecabezas está completo en nosotros. ¿Sí me explico, hermano? Somos hijos de Dios. En este versículo Juan nos dice que Jesús es nacido de Dios. Dios es su Padre. Los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, también somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre celestial. No somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Él nos ama y nosotros también lo amamos. Pertenecemos a la gran familia de Dios. Amamos a Dios y también a su Hijo. La pregunta, ¿es cierto que amamos a Dios? Segunda, ¿estamos seguros de ser hijos de Dios, hermano? Y si no lo estamos seguros, hermano, es el momento de que digamos, Señor, de repente por mi situación yo dudo. Si Cristo viniera en esta mañana o al salir mi corazón o tu corazón dejara de latir, estamos persuadidos y convencidos que entraríamos a la presencia de Dios. Hay dos lugares, recuerden, y no es por espantarnos, pero es la realidad. Es lo que la Biblia nos enseña: el cielo y el infierno. ¿Dónde iríamos después de esta vida? O a la muerte o Cristo. ¿Dónde pasaríamos nuestra eternidad? Recuerda, ambos lugares son eternos. El cielo, nuestro único trabajo sería alabar y glorificar a Dios. Y el infierno es arde con fuego y azufre, muerte segunda, la separación total de Dios, donde el gusano nunca morirá. ¿Por qué el trigo y la cizaña? Mientras el trigo esté disfrutando de la bendición y misericordia de Dios, el trigo que estuvo junto con la cizaña que estuvo junto con el trigo, la conciencia estará redarguyendo y diciendo: oye, ¿cuántas veces escuchaste la palabra de Dios? ¿Cuántas veces escuchaste
Es más, hasta dijiste que te arrepentiste. Hasta enseñaste, hasta predicaste. ¿Por qué nunca hiciste tu profesión de fe genuina, real y auténtica? Solamente fuiste apariencia y no real. Hermano, tenemos que estar persuadidos cuál decisión tomamos al principio. Y si hay alguna duda en nosotros, recuerda, es el tiempo de que tú y yo podemos ponernos en cuenta con Dios. Eso solamente se hace mientras tengamos vida. Amén. Primera de Juan 5, 6 al 10. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres, ¿cuántos? Tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién es? Padre. Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres, ¿qué son? Uno. El Padre, ¿quién es el Verbo? ¿Qué dice Juan? Cristo. Cristo. El Padre, el Verbo Jesús y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Esto es, vamos a aclarar un poquito. Nunca vaya a pelear ni a tratar de buscar la palabra Trinidad en la Biblia. Vaya con los testigos, no es que la Biblia dice la Trinidad, hermano, nunca va a encontrar la palabra Trinidad. Usted y yo somos tripartitos, trinitarios. Creemos en la Trinidad, pero no porque la Biblia mencione realmente así la palabra o la frase Trinidad, sino la Trinidad es sacada así: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este es un pasaje que debe de estar en nuestra mente presente para cualquier situación en defensa, en contra de las personas que nos digan, no, pero es que no dice, pero dice que son tres los que dan testimonio, y dice que estos tres que son uno: el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, dice. Y estos tres que concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, mire hermanos, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ustedes y mi persona, o todos, estamos persuadidos en lo que dice la Biblia acerca de la Trinidad, que los tres son uno. O vamos a dejarlo más fácil: ¿estamos persuadidos que Cristo es Dios, hermano? Amén. ¿Convencidos? Amén. ¿Cómo se lo demostraríamos a una persona que no cree eso, hermano? ¿Cómo le demostraríamos a una persona lo que usted y yo creemos? ¿Nadie? Si yo soy ateo, demuéstrenme que Cristo es Dios. ¿Cómo me demostrarían que Cristo es Dios, hermano? Fuera de la palabra. No, use la palabra. Usando los versículos de... Algo que, ahorita hermano, si quiero opinar, ayer me sorprendió un muchacho, estaba y dijo gracias a la vida, y me dijo, ¿verdad? Que me fue bien. Digo, no, gracias a Dios. No, dice, gracias a la vida. Sí, pero ¿cuál vida? Le dije yo, ¿verdad? Dijo, no, pues a la ciencia. Dijo, bueno, pues ¿cuál es la ciencia? Dice, pues sí, pues ciencia y aquí para allá. Es que para lo que tú me menciones, para que exista la vida, la ciencia tuvo que haber alguien que la trajera a la existencia. Y es Dios. No, dice, no. Es que la vida humana, dice, vino uno, dice, se me fue la frase, pero Lucas, mencionó un Lucas. Una célula, dice Lucas,
cayó, dice, y las células se regaron y ahí vino el ser humano. Bueno, nunca había escuchado esa frase hasta ayer, hermano. Había escuchado que venimos del mono y que para acá y que para allá. Pero este mentado Lucas hasta ayer lo escuché, que una célula cayó y dice que se desparmaron y vino el ser humano y vino la evolución y el Homo sapiens y hasta, le digo, pero muchos se quedaron ahí, ¿verdad? En el proceso. Hermano, para poder tratar de enseñar, no de convencer, sino de enseñar. Tu trabajo y mi trabajo es enseñar, convencer, es el Espíritu Santo. Para poder enseñar tenemos que estar persuadidos y convencidos nosotros primero de que Cristo es Dios. Y tenemos que empezar desde el principio. Cómo crió Dios al ser humano y meternos y decirle, ¿sabes qué? El ser humano, la Biblia nos enseña que nació del polvo. Pero tenemos que primero tratar de dejar en claro que la Biblia es la palabra de Dios, que fue escrita en miles de años y ni una sola porción se contradice, todas se van entrelazadas y enseñando que la Biblia es la voz de Dios y decirle que solamente a través de Cristo pueden ser salvos. Como Cristo trajo a la existencia todo, acomodó todo y cómo existe una cosa a otra. Y si no, vamos a la Biblia, vamos a la naturaleza. Cómo Dios crió las cosas bien establecidas. La mujer, hermanos, cómo la hizo, con la parte de la mujer, el hombre con la parte del hombre, y cómo todo a la perfección, hermanos. Cómo solo una célula entra a la parte de la mujer, nace un bebé y un feto y nace un niño, y cómo se reproduce, cómo se crea, hermanos, y viene naciendo un ser humano. ¿Cómo es de importante el poder ponerle atención a lo creado de Dios, a la creación de Dios? Pero tenemos que estar seguros y primero nosotros para poder mostrar y demostrar la existencia del Dios que hemos creído. ¿Me explico, hermano? A veces usamos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo del agua. El agua es una sola, lo vemos, pero está entre fases. El agua puede ser líquida, sólida Gaseosa. y gaseosa. Y es la misma agua. A veces podemos poner el ejemplo ese. Y también ponemos ejemplo, por eso te preguntaba en la Biblia, porque hay un ejemplo claro. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en el mismo momento, en los versículos, en el momento que Jesús es bautizado, estaba Jesús, y dice el Padre, este es mi Hijo amado. Está el Padre con la voz, está Jesús ahí, dice que desciende la paloma, que es el Espíritu Santo. Y en ese versículo ahí están la Trinidad juntas al mismo tiempo. Así es, hermano. Es como el huevo, ¿verdad? ¿Cómo El se huevo compone el huevo? Clara, yema, cascarón. Bueno, venimos primero, ¿qué es? El cascarón, la clara y la yema. ¿Son 3 huevos? ¿No? Eso no solo así, hermano. También por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que desde que nosotros recibimos hemos tenido ese cambio en nuestro testimonio. Bueno, debería de haber cambio en nuestra vida. El problema es cuando no, ese es el mayor ejemplo y no hay mejor predicación, puede ser lo más elocuente que sea, pero si no hay una vida transformada, cambiada, regenerada y demostrada, no hay nada, hermano. Cualquier palabra bonita y elocuencia que haya no va a hacer efecto como la vida cambiada en nosotros, y siempre es lo que va a hacer más efecto. Decirle a la persona, sabes, mira, yo era así, era imposible el poder cambiar, el ser diferente, solamente el poder de Dios habla al cambio. Vamos a una enfermedad, yo tenía esto, cuando el médico dijo no hay una solución, cuando la ciencia termina, empieza la misericordia y el poder de Dios. Amén. Amén. Terminamos con el último pasaje. Primera de Juan 5, 11 al 13. Amén. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, bien, afirma bien. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿A quiénes, hermanos?
a los que hemos creído. Yo pregunto, ¿somos creación o hijos? Hijos. ¿Cuándo pasamos a ser hijos? Cuando creemos y aceptamos a Jesús. Somos creación Nuestro- e hijos. Creación. Somos creación e hijos. Criados por Dios, Amén. hijos, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le abrimos la puerta de nuestro corazón y decimos, Señor, ya no quiero ser yo. Quiero que sea tu voluntad en mi vida. Y así como agarramos el control de la tele y le meneamos como nosotros queramos, Señor, toma tú el control de mi vida. Y quiero hacer tu voluntad. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta es la vida. Y esta vida está ¿en quién? ¿En María? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y entonces el que no tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la muerte. Recuerden, el que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús tiene la muerte, hermanos. Eso es claro y lógico de entenderlo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué tiene? La muerte. Estas cosas os escribo a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mis hermanos, termino con esto. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Tú y yo no vamos a ir a condenación, sino que pasamos de esa muerte a la vida eterna. Tenemos que estar persuadidos y convencidos de que realmente somos el trigo que Dios quiere en su sembradillo. Que estemos persuadidos que realmente somos cristianos. Hoy tú y yo podemos hacer un análisis en nuestra vida, si realmente somos. Y voy a hacer algo que no mucho acostumbramos, pero que necesitamos hacerlo. Yo no sé, así como estamos, no necesitamos cerrar nuestros ojos. Después de esto vamos a orar. ¿Tú estás seguro que eres salvo? Si hay alguno que no está seguro, que duda de su salvación, levanta tu mano para que oremos todos por ti. ¿Todos estamos seguros? Voy a cambiar y ser diferente. Miguelito, ¿no te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón en esta mañana, hijo? ¿No te gustaría decirle, Señor, yo he entendido en esta mañana que si yo creo en ti tengo la vida, pero que si no creo, tendré la muerte? La vida no la tenemos comprada, hijo. La vida no la tenemos asegurada. Tú puedes decirme para otra semana, déjeme pensarlo. El hoy es nuestro. El mañana, solamente Dios sabe.